Diciendo grandemente, creo que después de este lindo tiempo de alabanza, estamos listos para meternos en la palabra del Señor. Esta mañana voy a pedirle que se conecte conmigo y nos conectemos todos con el Espíritu Santo de Dios. Hemos venido estudiando o reflexionando acerca de la primera epístola de Juan. Ya hemos visto una serie de puntos o aspectos puntuales que espero y oro que en alguna manera estén siendo de bendición para su vida espiritual, para su fe, para su conocimiento, para su avance, su crecimiento. Esta mañana vamos a mirar otro aspecto. Ya nuestra hermana Elsie nos guió en la lectura de Primera de Juan capítulo 2, versículos 18 hasta el 27. Capítulo 2 de Primera de Juan. Abra su Biblia allí, por favor, en ese pasaje. Voy a pedirle, por favor, vuelvo y repito, vamos a alinearnos con lo que el Señor nos dice a través de esta palabra esta mañana. Pero voy a pedirle que incline su rostro, por favor, y tenga una oración por este momento especial, por este momento que, al igual que la alabanza, la adoración, el canto que se eleva delante del Señor para la alabanza de Él, este es un momento también en el que Dios quiere hablarnos, quiere hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Entonces incline su rostro, por favor, y tenga una oración. Primero ore por usted mismo, porque el Señor le dé un corazón abierto a su palabra. Pero también ore por este siervo, porque el Señor me use para ministrar esta mañana su palabra a su corazón. Dios bueno, con temor y temblor seguimos, Señor, delante de tu trono, y no podemos menos que venir con profunda reverencia ante tu palabra. Aquí se trata de que todos nosotros, sin excepción, necesitamos, Señor Dios, escucharte. Por eso venimos con corazón abierto, un corazón dispuesto a lo que tú nos quieres decir, y que lo que nos digas, Señor Dios, nos ilumine el corazón, nos enseñe algo, nos haga caer en cuenta de algo, nos despierte, nos haga ver nuestra realidad espiritual, nos muestre algo, Señor Dios, nos ayude a ver cuál es más específicamente nuestro papel, nuestro ministerio o nuestro trabajo en medio del contexto en el que vivimos. Señor Dios, tú que eres el mismo de ayer, hoy y lo serás por los siglos, Señor, sabemos que estás aquí. Habla a nuestras vidas, a nuestros corazones, y habla a cada uno de quienes estamos acá presentes, porque tu palabra llegue, Señor, a sus corazones, a sus vidas, y esa palabra haga en nosotros y en todos y cada uno, haga lo que tú quieres y que no vuelva a ti vacía. Padre, ministranos por tu Santo Espíritu, te lo ruego, en el nombre de Jesús. Amén, Señor, y amén. Bueno, hemos visto ya algunos puntos, aspectos importantes de esta primera epístola de Juan, y esta mañana quiero enfocarme en estos versículos. En la versión Reina Valera tiene un título que dice el anticristo,
Y ese título, pues, aunque los títulos no son parte del texto inspirado, pero trata como de enfocarnos en cuanto a qué se refiere el autor ahí en esa parte, pero no siempre el título es, por decirlo preciso, pero tiene mucho que ver con lo que el pasaje dice. Hemos venido diciendo que detrás de la epístola que Juan escribió estaba el movimiento gnóstico, y aunque el gnosticismo no era un movimiento organizado, al menos durante el siglo I de la era cristiana, sí era un sistema de pensamiento que paulatinamente se iba extendiendo por todos los países del Mediterráneo. El problema con los sistemas de pensamiento es que comienzan a influirlo todo. Influyen la manera de pensar, influyen la manera de hablar, influyen la manera de ver la vida. Los sistemas de pensamiento se van infiltrando y nosotros muchas veces no nos damos cuenta nosotros mismos. Alguna otra vez hablamos de que sin darnos cuenta nosotros resultamos hablando, o nuestro discurso resulta siendo el del sistema de pensamiento que predomina. No nos damos cuenta que horas esas ideas se van metiendo en nuestra manera de pensar y hasta resultamos hablando de ellas. Y es lo que pasa con los sistemas de pensamiento. Y eso era el gnosticismo para esta época, y la influencia del gnosticismo llegó a hacerse sentir tan fuertemente en las iglesias cristianas que Juan lo vio como una señal del último tiempo. Por eso él dice en el versículo 18: hijitos, ya es el último tiempo. Y esa es una expresión muy interesante de Juan: ya es el último tiempo. Y aunque eso es un tema sumamente amplio, pero valga decir que a lo que Juan se refiere con la expresión el último tiempo es lo que pudiéramos llamar la última era que fue inaugurada por Jesús, que comenzó con el nacimiento de Jesús y que culminará con su segunda venida. En realidad, después de que Jesús nació, comenzó la era cristiana, que terminará con la segunda venida de Jesús. Así que es el último tiempo en el sentido de que ya no vendrán más eras para el mundo. De modo que Juan está refiriéndose a eso específicamente. Pero más allá de eso, la enseñanza que nos deja esa idea del último tiempo a la que Juan se refiere es que esa última era, que es en la que estamos nosotros y que culminará con la segunda venida de Jesús, esa última era se caracteriza por la profunda confusión doctrinal y el ataque o repudio de todo lo que tenga que ver con Jesús, con su enseñanza, con sus principios, con sus valores, con su doctrina. Y cada día se hará más marcada, cada día se hará más definida y más, digamos, atrevida la forma como el mundo seguirá repudiando a Jesús. El milenario pueblo de Israel que existe hoy, que está en tan graves aprietos sociales y políticos en la actualidad, sigue ignorando a Jesús como Mesías, sigue repudiando a Jesús como Mesías. El Islam, que dicen creer en Jesús, solo lo ven como un profeta, entre comillas, menor que Mahoma. En los centros educativos en todo el mundo, y nuestro país no es la excepción, está prohibido hablar de Jesús. Si una persona es empleado en una empresa, se le prohíbe hablar de Jesús a los demás empleados. Las sectas que niegan a Cristo
que dicen que Jesús no es Dios o que Jesús no es hombre y tienen ideas extrañas acerca de Cristo, cada día crecen más y parece ser que más gente se adhiere a esas sectas. La candidata a la presidencia de Estados Unidos, Kamala Harris, estaba haciendo una reunión de campaña política en alguna parte. La bandera política de ella es el aborto. Y alguien entre la multitud se atrevió a levantar su voz y decir: Jesucristo es el Señor. Y ella lo miró y dijo: creo que estás fuera de lugar. Jesucristo es repudiado, Jesucristo es rechazado y seguirá siéndolo cada día más en medio de la confusión espiritual y moral que sigue desarrollándose en el mundo. Según este texto de Juan, el movimiento gnóstico del que ya hemos venido dando detalles, el movimiento gnóstico sentó las bases para lo que sería el desarrollo del espíritu, permítanme decirlo de esta manera, el desarrollo del espíritu del anticristo en la historia. Da a entender Juan que para ese tiempo la iglesia ya tenía una idea del anticristo, tenía una expectativa con respecto al anticristo. La palabra anticristo simplemente significa contrario, que se opone o que suplanta a Cristo. Y nosotros vivimos en una época en que la sociedad, las civilizaciones se oponen a Cristo y hay personajes históricos o actuales que en alguna forma están suplantando sutilmente el lugar de Cristo. Porque el pensamiento gnóstico desde el comienzo empezó a manifestarse contrario al pensamiento cristiano. Ahora bien, si bien el anticristo aún no llega, de este tema del anticristo hablaremos después. Si bien el anticristo aún no llega, sí, dice Juan, comenzaron a surgir muchos anticristos. Dice Juan, el anticristo viene. Ustedes han escuchado, han oído decir que el anticristo viene, pero ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Por tanto, era necesario que la iglesia abriera los ojos. Es necesario que la iglesia abra los ojos en cuanto a lo que está sucediendo en su entorno. Lo primero que fue atacado fue la doctrina de la naturaleza divino-humana acerca de la persona de Jesús. Yo me preguntaba, ¿por qué es Jesús el más atacado? No se ataca a Mahoma, no se ataca a Buda, no se ataca al Papa, no se ataca a ningún santo canonizado, no se ataca nada como eso, se ataca es a Jesús, se busca desvirtuar a Jesús. ¿Por qué Jesús es el más atacado? Y yo creo que la razón simplemente es porque Jesús es el fundamento de la fe cristiana. Jesús es el fundamento de la verdad. Jesús es el fundamento de los principios y valores que por siglos el cristianismo ha mantenido y ha definido. De modo que si se destruye el fundamento, todo el edificio se cae. Si se destruye el fundamento de la fe en Cristo, en mi corazón, en mi vida, toda mi vida espiritual y moral colapsará y se vendrá abajo. Si nuestro concepto de Jesús es distorsionado, entonces toda nuestra fe se viene abajo. Porque si se distorsiona el concepto que tengamos de Jesús, se distorsionará la idea de la salvación, la seguridad de la salvación, la realidad de la salvación. Juan procura que la iglesia tenga confianza en lo que ha oído, y quiero subrayar eso. Juan procura que la iglesia tenga confianza en lo que ha oído acerca de Jesús, a pesar de lo que se diga por ahí con respecto a Él. En el capítulo 5, ahí mismo de su epístola,
en el versículo 20, Juan dice, pero sabemos, y pareciera que Juan trata de decir, y espero que ustedes a los que les escribo también lo sepan, y espero que quienes escuchen este mensaje en lo sucesivo también lo sepan, y espero que esta iglesia también lo sepa. Dice Juan, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la confianza que tengamos en Jesús se basa en la idea que tengamos de Él. Una pregunta que surge aquí entonces es, ¿en qué se basa la confianza que tengamos en Jesús o que hayamos de desarrollar en Jesús? En el versículo 20 dice Juan, aquí volviendo al capítulo 2, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas, dice el versículo 20. Tenga presente ese versículo. Y en el versículo 27 dice, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Entonces, para ir como dándole solidez a esto que estoy tratando de decir esta mañana, digamos que Juan está tratando de hacernos entender que Dios ha puesto en el creyente, y en creyentes como usted y como yo, y como todos aquellos que han puesto su fe en Jesús, Dios ha puesto en el creyente un recurso interno, un recurso que trabaja en el creyente, trabaja dentro de nosotros, trabaja desde adentro de nosotros, dándonos un conocimiento y un convencimiento constantes acerca de la verdad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Muy bien. Y a ese recurso que Dios puso en el interior de aquellos que han puesto su fe en Jesús, de aquellos que le han dado lugar a Jesús en su vida y en su corazón, ese recurso interior, Juan lo llama la unción. La unción. Vosotros tenéis la unción del Santo y como consecuencia conocéis todas las cosas. Juan se refiere en forma repetitiva a la unción, habla una y otra vez de esa idea, la unción. Y esa unción, dice Juan, imparte conocimiento. Esa unción, dice Juan, permanece. Y esa unción también enseña. Lo que parece que sostiene el argumento de Juan es la idea de la unción presente. La unción presente. La palabra para unción es crisma. De ahí viene la palabra Cristo. La palabra crisma significa ungüento o aceite. Y Cristo es el que ha sido ungido con ungüento o aceite. Y esa palabra describe la acción de derramar o tal vez ungir, untar algún líquido sobre algo, sobre alguien. En casos más específicos, aceite. Como cuando se ungía con aceite a los sacerdotes en el Antiguo Testamento. Dios señalaba a alguien y decía, este será el sacerdote y quien me representará, o mejor, quien les representará a ustedes delante de mí. Entonces, ungían a ese sacerdote con aceite. Y en esa unción, entiéndame bien esto,
Dios les impartía investidura, les impartía autoridad y les impartía sabiduría. De modo que cuando el sacerdote ejercía su función, actuaba y hablaba como representante de Dios. Los que lo escuchaban sabían que era Dios el que hablaba, porque ellos percibían en él la unción de Dios. Pero también se daban cuenta que había sacerdotes que hablaban o traían un mensaje falso, de modo que ellos se daban cuenta que en esos sacerdotes no estaba la unción de Dios. La palabra del sacerdote ungido era confiable por la unción que había en él. Esto nos lleva entonces a la relación, a pensar en la relación que existe entre el concepto de la unción con la práctica en el Antiguo Testamento. Ahora, a la luz de la reflexión de Juan, lo que en el Antiguo Testamento era literal, se usa metafóricamente para referirse, entiéndame esto, al otorgamiento del Espíritu sobre el creyente cristiano. El Espíritu Santo es otorgado. El Espíritu Santo es otorgado cuando una persona cree. El apóstol Pablo dice, escribiendo a los Efesios: ustedes, una vez que oyeron y creyeron, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Vamos bien o no? Fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Les fue otorgado el Espíritu Santo. Así que Juan ve el Espíritu Santo como la unción, o pudiéramos decirlo al contrario, ve la unción como el Espíritu Santo que viene a estar permanentemente presente. Por eso Juan dice: ustedes tienen la unción del Santo. Y ese término "tienen" en un presente, ese es un presente definido, perfecto, si me permiten hablar en esos términos, que se refiere a algo que nunca variará ni cambiará, algo que es absoluta y permanentemente inmutable. Ustedes tienen la unción del Santo. De modo que el Espíritu Santo es la unción permanente, presente de Dios, que nos garantiza la confiabilidad de la verdad. El Espíritu Santo es la unción permanente, presente de Dios, que nos garantiza la confiabilidad de la verdad, que nos permite saber que estamos en la verdad y que estamos realmente en Cristo, quien es la verdad. Entonces, a la luz de eso, y después de esa breve reflexión acerca de lo que es la unción, entonces Juan nos dice que en la unción tenemos un maestro confiable. En la unción tenemos un maestro confiable. Por eso, en el versículo 27, vuelvo y lo leo, dice: pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, porque la unción misma os enseña. En la unción tenemos un maestro confiable. Cuando Jesús habló del Espíritu Santo, nos lo presenta como un maestro. El Espíritu Santo es un maestro, entre otras cosas. Y Jesús lo presentó como un maestro que enseña, pero también un maestro que repasa. Jesús dijo: yo les enviaré el Padre, el Espíritu Santo, y Él vendrá para enseñarles, pero también para recordarles todas las cosas que yo les he enseñado. Él es un maestro que enseña, pero repasa. Generalmente los maestros enseñan, pero también repasan. Pero también nos lo presenta como un maestro que guía y mantiene un mensaje coherente. Jesús dijo que el Espíritu Santo vendría para guiarnos a la verdad. Amén, hermanos. Dijo: Él les guiará a la verdad.
Y Él no hablará de por sí, Él no hablará de cuenta de Él, sino que hablará según aquello que Él viere, aquello que le sea dado hablar. Imagínense cómo son las cosas. Y esas son características propias de un maestro. Un maestro enseña y repasa. Un maestro guía y mantiene un mensaje coherente. Un maestro incoherente es el que no hace lo que enseña, el que no se identifica con lo que enseña. Un maestro que no cumple con sus funciones de guiar de una manera abnegada y con una vocación de maestro, no es un maestro ni confiable ni coherente. El Espíritu Santo es un maestro confiable y coherente, y Jesús mismo era esa clase de maestro. Lucas dice que en la sinagoga de Nazaret Jesús fue invitado a hacer la lectura bíblica, leyó en el profeta de Isaías un pasaje y después dijo: este pasaje se ha cumplido hoy delante de ustedes, porque el Espíritu de Dios ha venido sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, para sanar a los quebrantados de corazón, para dar libertad a los oprimidos y dar vista a los ciegos. El Espíritu Santo me ha ungido para enseñar y para guiar y para bendecir a la gente. Jesús era esa clase de maestro. Luego Lucas, en su historia, en el libro de los Hechos, dice que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder para que hiciera milagros y sanara y bendijera a mucha gente. Y cuando Jesús terminaba de predicar el sermón del monte, Mateo dice que la gente lo escuchaba atentamente. Y después de que Jesús terminó, la gente glorificó a Dios, porque vieron que Jesús hablaba con sabiduría, a diferencia de los fariseos que no hablaban con ninguna sabiduría. Ellos vieron en Jesús la unción de Dios. La gente que escuchaba a Jesús reconocían en Él esa unción, porque sentían que su palabra les había bendecido, porque sentían que su palabra los sanaba, porque sabían que su palabra los levantaba de nuevo, porque sabían que su palabra los recibía, los abrazaba, porque sabían que su palabra les devolvía el sentido de la vida. Eso es lo que hace un maestro en quien está la unción de Dios. Ahora Juan habla como el maestro. Aquí el apóstol Juan habla como el maestro, también en quien está presente esa unción. Y en Juan está presente esa unción porque Juan había andado con Jesús. Por eso él nos dice desde el principio de su epístola: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y luego dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Y ese es un mensaje confiable, porque viene de alguien en quien está la unción de Dios. Por eso el texto bíblico es confiable, porque sabemos que fue inspirado en alguien en quien estaba la unción de Dios. Juan es un maestro confiable porque Jesús puso en él el espíritu de la verdad. Ahora, Pablo mismo decía, miren lo que decía Pablo: ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No, dice Pablo, no, mi palabra, mi predicación no era eso, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Tanto Juan como Pablo eran hombres con la unción de la verdad. Por eso, cuando ellos predicaban, cuando ellos enseñaban, Dios tocaba los corazones, la gente se arrepentía.
y la gente cambiaba. En la unción tenemos un maestro confiable. Pero luego Juan nos hace ver también que a la luz de eso tenemos un maestro confiable porque la unción está presente, y porque la unción está presente tenemos conocimiento confiable. Porque la unción está presente tenemos conocimiento confiable. Sabemos que los conocimientos que tenemos son verdaderos y son confiables. Por eso en el versículo 20 dice: vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Ahora, el conocimiento gnóstico, como decíamos antes, pretendía ser un conocimiento muy elevado, muy refinado, un conocimiento privilegiado, exclusivo para ciertas mentes, según ellos decían. Pero ahora Juan les hace ver que en realidad el conocimiento más elevado, más sublime, es el conocimiento que viene de la unción que está presente en el corazón de aquel que cree. Y los gnósticos, con esa idea de su conocimiento elevado, procuraban hacer palidecer o desvirtuar el mensaje cristiano. Por ejemplo, si usted hoy se encuentra y habla con un testigo de Jehová, usted tal vez se quede abrumado ante el despliegue de, entre comillas, conocimiento que parece tener esa persona. Y usted puede llegar a pensar: caramba, con todo lo que este señor o esta señora hablan, y con ese conocimiento y con esa convicción, a lo mejor hasta tiene razón. Y usted parece llegar a tener la tendencia a pensar que lo que usted sabe acerca de Cristo pareciera ser poca cosa o sin importancia ante todo lo que el otro le dice. Pero la verdad es que dicho conocimiento no es confiable, simplemente porque la verdad sale a relucir cuando se ve en abierto contraste con la mentira. En el versículo 21 dice: os he escrito no porque ustedes sean ignorantes de la verdad. No, yo sé que conocen la verdad, ustedes la conocen, pero tienen que entender que ninguna mentira procede de la verdad. Porque la verdad que ustedes conocen, así sea un poquito lo que a ustedes les parece que entienden, esa verdad es más importante y más grande que todo lo que un falso profeta pudiera decirles. Hay un dicho que reza: más fácil cae un mentiroso que un cojo. El mentiroso se conoce por lo que dice, pero se conoce por lo que dice cuando lo que dice no concuerda con las pruebas, yo diría, fehacientes de la verdad. En el versículo 22 dice: ¿y quién es el mentiroso? ¿Ellos o nosotros? ¿Los gnósticos o nosotros los cristianos? ¿Los que tienen ideas gnósticas y todo lo que se relacione con eso, o nosotros que creemos en Cristo? ¿Quién es el mentiroso? ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es el anticristo, pues niega al Padre y al Hijo. Y todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Présteme mucha atención a lo que quiero argumentar aquí. El argumento del supuesto alto conocimiento, de ese conocimiento refinado, sublime, el argumento de ellos era: Jesús, el humano, no es Cristo, el divino. Eso decían ellos. Jesús no es Cristo. Jesús simplemente es un ser humano como todos los demás, pero no es Cristo, no es el Cristo eterno, el Cristo divino. Eso decían ellos. Negaban
la divinidad, negaban la humanidad de Cristo como Dios encarnado. Y eso era mentira, dice Juan. Eso era mentira porque la misma revelación afirma, según lo que Juan escribe al comienzo de su evangelio, la misma revelación afirma que en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego Juan afirma que el Verbo, que era Cristo, se hizo carne, y esa carne era Jesús. El Verbo se hizo carne en Jesús. Y por eso Jesús es llamado el Hijo de Dios. Y Jesús es llamado Hijo de Dios en consecuencia de que Él es humano y divino. Si Jesús fuera solamente divino y no fuera humano, bueno, pues no tendría sentido llamarlo Hijo de Dios. Sigue siendo Dios, pero no Hijo de Dios. Pero si Jesús fuera solamente divino, si Jesús fuera solamente humano, pero no divino, no podría tampoco ser llamado Hijo de Dios. Piense en esto. Cuando Jesús fue bautizado, dice Mateo que cuando Jesús subía del agua, el Espíritu Santo vino sobre él. Entonces se oyó una voz, y eso fue un milagro sobrenatural. Se oyó una voz desde el cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo toda mi complacencia. Y según lo que Mateo nos da a entender, el que habló fue el Padre. Desde el cielo el Padre miró a Jesús y dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo toda mi complacencia. El Padre vio en Jesús su propia naturaleza y vio en el hombre Jesús a un digno representante de la raza humana que honraba esa naturaleza con su obediencia. Por tanto, negar la divinidad de Jesús era negar al Padre mismo. Negar la humanidad de Jesús, teniéndolo solamente como Dios, era negar la representación que los seres humanos tenemos en Él ante el Padre, de modo que nos quedaríamos completamente sin esperanza. Y si se niega al Padre, si se niega la humanidad de Jesús, se niega lo que el Padre hizo, porque Él fue quien lo engendró y Él fue quien lo reconoció como Hijo. Y si se niega la humanidad de Jesús, entonces negamos a Dios en su totalidad, porque el Padre lo engendró a través del Espíritu Santo. Entonces resultamos negando toda la Trinidad. ¿Vamos bien, hermanos? Resultamos negando toda la Trinidad. Y prueba de que el mensaje gnóstico no era confiable es que, dice Juan, al final se fueron de la iglesia. Dice en el versículo 19: salieron de nosotros, pues no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestara que no todos son de nosotros. Las personas que no tienen la unción de la verdad en su corazón, o se convierten, o se arrepienten y vienen a Cristo, o simplemente no van a poder permanecer en la iglesia, no pueden estar en la iglesia. Y aquí dice que los que no tenían esa unción de la verdad se fueron porque no pudieron resistir contra la verdad, y los que quedaron eran los que estaban en la verdad. En la unción que está presente tenemos un conocimiento confiable. Entonces, a la luz de todo eso, la unción es la que nos confirma en la verdad.
La unción es la que nos confirma en la verdad. Ya hemos considerado el versículo 27. La unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y luego dice, la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera. Y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en ella. ¿Recuerdan cuando Pedro, a la pregunta que Jesús le hizo a él y a sus demás discípulos, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Pedro respondió, creemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pedro hizo una gran confesión acerca de Cristo. Y su confesión fue absolutamente acertada, fue verdadera, fue correcta. Tanto que Jesús le dijo, bienaventurado eres Simón, eso que has dicho no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero eso que Pedro dijo no nació de una percepción subjetiva de él. No fue algo que se le ocurrió a él, no fue algo que se inventó él. No fue algo que él descubrió de pronto o descifró por su propia cuenta, como quien resuelve un problema matemático o una teoría científica. No, Jesús le hizo ver que lo que él declaró le fue revelado, vino de afuera de él mismo. Por eso la confesión de Pedro fue de acuerdo a la verdad. Ahora, también Pablo, luego que él comenzó a predicar el evangelio acerca de Cristo, él dio testimonio de que el evangelio le había sido revelado, de que ese evangelio él no se lo había inventado, de que el evangelio de la gracia de Dios para toda la humanidad, tanto para judíos como para gentiles, él no se lo había inventado, Dios se lo reveló. Pablo dice que a Dios le agradó tenerlo en cuenta para revelar a su Hijo Jesucristo en él. Entonces, tanto Pedro como Pablo y ahora Juan enseñaron enseñaron a partir de lo que les fue revelado. Cuando ese mensaje revelado llegaba al corazón de la gente, el Espíritu Santo lo confirmaba como la verdad y lo confirmaba haciendo que la gente sintiera en su corazón que ese era mensaje verdadero, que eso tenía que ver con ellos, que eso les hablaba a ellos, que eso los exhortaba a ellos, que eso los tocaba a ellos, que eso tenía que ver con su propia vida. Y esa palabra los llevaba a arrepentirse, los llevaba a reconocer su pecado y los llevaba a sentir la necesidad de aceptar a Cristo como su Salvador. El Espíritu Santo confirmaba esa verdad. Por eso ellos no necesitaban de ningún otro maestro. Si el mensaje que escuchamos es confirmado por el Espíritu Santo en nuestros corazones, entonces es porque es verdad. Por tanto, lo más recomendable es permanecer en ese mensaje. Entonces la pregunta aquí es, o el punto es, ¿qué es lo que nos ha sido dado a conocer acerca de Jesús? Para usted, ¿quién es Jesús? Lo que usted conoce acerca de Jesús, ¿qué tan real, qué tan verdadero es? Y hasta dónde eso que usted conoce de Jesús le ha traído compunción al corazón, dolor al corazón, hasta dónde eso que usted conoce acerca de Jesús le ha hecho ver su propia realidad espiritual a la luz de la palabra de Dios. Para usted, ¿quién es Jesús? Muchos ven en Jesús solo lo que quieren ver. Ven en Jesús un maestro, un profeta, un líder religioso, un milagrero, y lo que cada quien quiera ver en Jesús, eso ve en él. Y la verdad es que todo eso es reflejo del antiguo gnosticismo que no desaparece todavía del todo. Por eso me preguntaba, ¿está presente el gnosticismo aún en el ideologismo de hoy? Ustedes saben que hoy en día predomina mucho el concepto de ideologías por aquí, ideología por allá, que la ideología de esto, la ideología de lo otro. ¿Está presente el gnosticismo en el ideologismo de hoy?
La verdad es que el gnosticismo ha aparecido con frecuencia a través de la historia. El gnosticismo pareció desaparecer a finales del siglo II o III, pero revivió a partir del siglo XIX y todavía está vigente hoy día en el siglo XXI. Y está presente en cualquier sistema que rechaza al Dios que es una Trinidad. Está presente en cualquier sistema que rechaza la humanidad de Cristo o viceversa, rechaza la divinidad de Cristo. Está presente en cualquier sistema de pensamiento que rechaza que Jesucristo murió por cada uno de nosotros por causa de nuestro pecado. Está presente en quienes rechazan la resurrección de Cristo o en quienes niegan la posibilidad de que la sangre de Cristo nos ha limpiado de todos nuestros pecados y nos limpia. Si nosotros pecamos y venimos y confesamos nuestros pecados, Él nos limpia y nos perdona. Está también presente en las ideas de grupos sectarios como los que afirman que Jesucristo es un ser creado o un Dios menor. Está presente en los unitarios que niegan la Trinidad, que niegan que Dios es uno en tres personas diferentes. Está presente en los que confiesan solo al Padre y al Hijo, pero niegan al Espíritu Santo como una persona y solo lo ven como una fuerza. Déjenme terminar con esto. ¿Hasta dónde Juan defiende la divina humanidad de Jesús con una proyección cultural en mente? Porque obviamente Juan está hablando en medio de una cultura en la que predominaba, aparte de las creencias cristianas, predominaban ideologías como el gnosticismo y otras. Nosotros vivimos en medio de una cultura en la que predominan muchas ideologías. Cuando Jesús se levantó en la sinagoga de Nazaret y dijo: el Espíritu de Dios ha venido sobre mí y me ha ungido, Jesús dijo eso en un contexto cultural, porque lo que caracterizaba a esa cultura era la gente enferma, la gente desahuciada, la gente perdida, la gente sin esperanza. Eso era característico de la cultura. Por eso, hasta donde Juan defiende la divina humanidad de Jesús con una proyección cultural en mente. ¿Qué relación hay entre Jesucristo y la cultura? ¿Qué relación hay entre nosotros como cristianos si es que creemos que la unción de la verdad, la unción del Espíritu está en nosotros? ¿Qué relación hay entre nosotros y la cultura? Una cultura puede ser anticristiana, y de hecho la cultura nuestra actual en todo el mundo es en un porcentaje muy alto sumamente anticristiana. Pero eso no la exime de ser, digamos, influida por el mensaje y la influencia espiritual y moral de la iglesia. Jesús dijo que el reino de Dios es como la levadura que de modo silencioso y paulatino va leudándolo todo hasta que toda la masa queda leudada. En el versículo 29 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Todo el que hace justicia es nacido de Él. Los hombres y las mujeres que conocen a Jesús saben que Él es justo. Saben que en su obra en la cruz Él obtuvo para nosotros justicia. Saben que todos nuestros delitos, nuestros pecados fueron juzgados y obtuvimos perdón de parte de Dios. Saben que el que sufrió la sentencia que merecíamos nosotros fue Él. Y Él fue quien sufrió la muerte. Por tanto, nosotros vinimos a ser justos. Y sabemos que somos justos porque la unción del Espíritu de Dios en nosotros nos da esa seguridad, nos da esa
convicción. Y yo quiero decirles esta mañana, iglesia, una persona revestida de la justicia de Dios obra en conformidad con esa justicia. Obra con justicia en sus relaciones interpersonales, obra con justicia en sus negocios, obra con justicia en sus inversiones, obra con justicia en sus deudas, obra con justicia en su palabra, obra con justicia en su ministerio. Cualquiera que sea el ministerio que le haya sido dado para desarrollar en la iglesia, lo hace en conformidad con la justicia, porque la unción de la verdad está en él. Con la unción de la verdad y un corazón transformado, la iglesia puede transmitir esa unción a la sociedad y a la cultura, porque comunicaremos una unción confiable. La unción es un profundo sentir interno que no nace de nosotros mismos, como una emoción o un entusiasmo que nos viene de pronto por algo que logramos. No, la unción es el convencimiento permanente que viene de Dios, basado en la verdad de Dios, que nos transforma, nos da seguridad, nos ayuda a crecer de una manera permanente. La unción es lo que nos mueve a mantener nuestro compromiso, cuéstenos lo que nos cueste. La unción es la que nos mueve a cumplir con la palabra que dimos o con aquello con lo que nos comprometimos. La unción en nosotros es la que nos mueve a estar convencidos de que Dios me puso a hacer esto, Dios me llamó a hacer esto, Dios me puso como maestro de jóvenes, de adultos, de niños, o me puso como líder de ministerio, o me puso como parte del grupo de alabanza, o me puso como sembrador, o me puso como lo que sea. Yo estoy convencido de que Dios me puso ahí porque la unción de Dios está en mí. La unción del Espíritu Santo es la que nos da convicción, no solo de la seguridad de nuestra salvación, sino de aquello a lo que Dios nos llamó. Si tú no estás siendo congruente, como decíamos el otro día, en tu discurso, en tu compromiso, revísalo y piénsalo. No sea que de alguna manera estés menospreciando la unción que está en ti. Que el Señor nos ayude a demostrar con nuestra vida y nuestra responsabilidad el compromiso que la unción de Dios nos ha dado para cumplir. Yo hace 46 años fui llamado al ministerio. Y Dios me dio una esposa y una familia muy linda que me ha acompañado siempre en el ministerio. Y hemos pasado por las verdes y las maduras a veces, pero también por muchos momentos de alegría, de gozo y de éxito. Y no crean, ha habido momentos en que he querido, como se dice, tirar la toalla. Pero siempre ha habido en mí la convicción de que Dios me llamó. Y porque sé que Dios me llamó, yo sigo adelante. Y porque sé que Dios me llamó, todavía estoy aquí. Y aquí seguiré hasta que el Señor lo disponga. Porque la unción de Dios está en nosotros. Amén, hermanos. Revisa tu unción. Porque de eso depende tu relación con el Señor y tu crecimiento espiritual. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Amén. Estemos de pie, por favor, y oremos.